Bueno, vamos a hablar hoy de algo que todos conocemos y todos sabemos también. Si podéis encender la luz, yo creo que es mejor. Sí, nos vemos mejor las caras y vemos mejor la Biblia. La podemos leer mejor. Vamos a hablar de la verdad en un mundo de mentiras. Porque nos guste o no nos guste, este mundo está construido sobre la mentira. O, para decirlo más políticamente correcto, vivimos en un mundo construido sobre la falta de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, ¿a qué pasaje nos podemos dirigir directamente? Cuando queremos hablar de la verdad, ¿qué se os ocurre? Vamos a trabajar todo. Puede ser, pero no es la que yo quiero ahora mismo. También. Tocaremos también, ese pasa en la palabra, pero otro más. Es lo mismo que estaba diciendo nuestra hermana Conchi. ¿No os acordáis de la escena previa a la crucifixión? Pero una escena muy concreta que estaba Jesús y Pilatos. Ahí quería llegar. A Juan 18, 37, 38. Ahí quería llegar. Una escena muy recurrente, pero una escena bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, o que da a entender muchas cosas. En ese versículo 37 de Juan 18, estando Jesús delante y de pie delante de Pilatos, sabéis que Pilato era la máxima autoridad en aquel momento y en aquel lugar, porque era un gobernador puesto por el Imperio Romano. O sea, es como si estuviera al César del Imperio Romano estuviera delante de Jesús, porque estaba representando el poder romano. Y curiosamente, contra todo pronóstico, muchas veces acusan a los judíos de que mataron a Cristo, ¿no? Lo hemos escuchado, ¿no? Esa frase antisemita de que los judíos mataron a Cristo. Pero no solamente mataron los judíos a Cristo, sino también lo mandaron los gentiles. Y prueba de ello fue este hombre, Pilatos, ¿no? Que permitió de alguna manera que Cristo fuera crucificado. Pues durante los últimos momentos de su vida, Jesús, frente a Pilato, hace esta declaración ante una pregunta que le hace esta máxima autoridad. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y mira la respuesta de Jesús. Tú dices que yo soy rey. Tú lo estás diciendo. Pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y el 38, la primera parte, que es la que más nos interesa, bueno, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. El primer versículo 37, ¿qué está declarando Jesús? ¿Que él era el rey? ¿Que era rey? ¿Está declarando eso? Lo leemos bien. Pregunta a Pilato luego: ¿eres tú rey? Y responde Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo no lo estoy diciendo. Porque automáticamente, si lo hubiera dicho,
se podía haber interpretado, aunque todos entendemos que es un rey en el reino de los cielos, pero podía haberse interpretado como rey en la carne, rey en aquel momento de los judíos, ¿no? Y dice, tú dices que yo soy rey, pero te voy a decir lo que realmente yo soy. Y esto es lo que nos importa. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? ¿Para ser rey? No, aunque lo es. No, yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Y sabéis, este dar testimonio no de la verdad, sino a la verdad, implica 4 cosas muy importantes que tenemos que entender. En primer lugar, ¿cuál fue la misión de Jesús? El propósito fundamental, y lo está declarando aquí Jesús cuando vino a la tierra, es revelar la verdad. ¿Y revelar la verdad de quién? ¿De Él? No, de Dios Padre. Revelar la verdad de Dios. Y revelar una cosa muy importante, que solamente nos acordamos cuando nos enfrentamos en un entierro a la muerte. No es que nos enfrentemos, la vemos. En el hecho de que hay una realidad espiritual. El hecho de que nuestros cuerpos pasarán, nuestras vidas como tal pasarán, pero nuestra alma y nuestro espíritu vivirán eternamente. Hay una realidad espiritual, por mucho que nos la quieran negar. Y por mucho que científicamente no esté demostrado, porque no está demostrado científicamente, que hay una realidad espiritual. Pero la hay. Que no esté demostrado las cosas no significan que no existan, porque la hay. Y sabéis, de esta revelación de la verdad de Dios por parte de Jesús en aquel momento, y por esta revelación de la verdad en cuanto a la realidad espiritual, sigue hablando y sigue siendo misión de Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo en sus hijos. En aquello que dice al final que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Ya hablaremos de eso. También nos está hablando en este pasaje de lo que es la naturaleza de la verdad. Y en la naturaleza de la verdad se incluye, en primer lugar, lo que es la comprensión de Dios. ¿Sabéis? Nosotros no somos capaces de convencer a nadie de que Dios existe, de que el pecado existe. Es Dios mismo el que convence. A lo más que llegamos es a sembrar la palabra de Dios en los corazones, a transmitir lo que aquí dice la Biblia. Pero nosotros no tenemos capacidad de convicción en algo tan importante como es la salvación de una persona. Eso es obra de Dios. Y la convicción la trae Dios y la pone Dios. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que queramos, por mucho que invitemos, la convicción solo la pone Dios. Y cuando la persona comprende lo que es Dios y lo que significa la verdad, lleva a algo que hoy en día nadie quiere reconocer o que pocos quieren reconocer, salvo algunos locos cristianos, la existencia del pecado en las vidas. Cuando comprendemos la verdad de Dios, lo primero que nos damos cuenta es del pecado, no en la vida del vecino, sino en mi propia vida. Dios me revela que ando en mal camino, que mi vida está llena de pecado, que mi vida está llena de maldad. Pero eso solamente lo podemos llegar a comprender cuando comprendemos a Dios. No antes. No podemos mostrar el pecado a la gente y la gente pueden convencerse de que están en pecado si no han comprendido a Dios.
si no han entendido quién es Dios. Y cuando la persona o nosotros nos percatamos de lo que es el pecado, de que el pecado es real, de que el pecado existe, viene algo tan importante como es la salvación. Comprendemos a Dios, vemos nuestra vida y viene lo que es la salvación, pero no antes, no antes. ¿Y qué es la salvación? Pues imaginaros en las películas cuando sale alguien que se está ahogando en medio del océano. Está agarrado a un flotador y está ahogándose literalmente. Y viene un helicóptero o viene un barco y lo rescata. Pues eso, imaginaros eso, en vez de ser un océano enorme, un mundo de mentira. Un mundo donde no hay verdad. Y donde todos y todas, poco a poco, nos vamos ahogando. Y vamos formando parte de este mundo, de esta rueda de mentira, que a la vez nos va ahogando poco a poco. Es ahí cuando viene la comprensión de Dios, el reconocimiento del pecado y la salvación. El rescate. Ese helicóptero que nos rescata, ese barco que llega justo en el momento cuando el flotador ya no aguantaba más y nuestro cuerpo ya no tenía fuerza. Es cuando viene la salvación de Dios. ¿Y todo esto qué es lo que trae al final? Lo que decíamos al principio. La vida eterna en la presencia de Dios. Por eso nada más merece la pena, hermano. Aunque la pasemos canuta, porque la seguimos pasando canuta en nuestras vidas. Tenemos todos los problemas, las mismas enfermedades y las mismas dificultades laborales, de familia, de todo, igual que el resto de las personas que no conocen a Dios. Aunque solo fuera por la vida eterna, merecería la pena conocer a Dios. Aunque solo fuera por eso, que no es solo por eso. Habla en Juan 14:6, precisamente, creo que lo comentaba Conchi, dice Jesús, ahí sí lo declara él mismo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él era la verdad, se declara la verdad. Y una parte muy importante de ese pasaje, cuando declara de que nadie puede llegar a Dios, sino solo por quién, por Él, por Jesús. No me vale Buda, lo siento. No me vale los dioses del panteísmo. No me vale Alá, lo siento. Lo siento. Lo dice muy claro Jesús. Solo no me vale la Virgen. No me vale. Por la Virgen no llegamos a Dios. Es parte de este mundo, de este océano de mentiras en que vivimos. Solo Jesús, por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, se llega a Dios solo por Él. Y esa es la realidad. También el pasaje que veíamos antes con Pilatos tiene una repercusión espiritual. En Juan 18:37 al final. Y la repercusión espiritual, que al final del todo leemos, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es decir, ahí, cuando conocemos a Dios, cuando reconocemos el pecado en nuestras vidas, cuando somos salvos y cuando tenemos esa vida eterna de promesa, se crea un vínculo y una conexión especial con Jesús. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Es decir, que podemos interpretarlo de dos formas. Que cuando estamos en la verdad somos capaces de oír la voz de Dios, pero cuando oímos la voz de Jesús también estamos en la verdad. Va en los dos sentidos esa expresión. Y implica una conexión especial, personal, por eso la insistencia tantas veces desde los púlpitos de que busca a Dios, ora a Dios. Eres tú, yo no te puedo llevar a Dios. Eres tú el que tienes que llegar a Dios con ese vínculo y esa conexión personal que tenemos con Él. Es persona a persona, persona a Dios, persona a Jesús. No vale que yo te lleve delante de Dios, no. Eres tú el que tiene que ir delante de Dios. Y también implica una disposición a seguir lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso otra insistencia tan importante para el cristiano es que busque a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, que lea todos los días, que estudie la Biblia. Es muy importante lo que siempre predicamos, la oración y la palabra, la lectura de la palabra. Eso es lo que nos crea ese vínculo especial con Jesús y con Dios. Y por supuesto, ahí se genera, cuando estamos andando en la verdad, un discernimiento especial, espiritual. Lo cual implica que nuestro mover y nuestro hacer no es pasivo. No es venir aquí y tragarnos lo que nos echen aquí. Sino es venir aquí, escuchar lo que aquí se dice y aplicar lo que aquí escuchamos. Es activo, el Evangelio siempre es activo, nunca es pasivo. Y el Señor nos invita a que al oír su voz declaremos la verdad que es Él, de forma activa, de forma activa. Y cuando actuamos de forma activa, implica una cosa que no nos gusta mucho como personas. Implica una cosa que se llama compromiso. Y eso no nos gusta mucho. Comprometernos no nos gusta mucho. Pero implica la verdad de Jesús, compromiso. Y compromiso de muchos hasta entregar su propia vida. Y es muy importante eso también, hermano. Ante todo esto, ¿qué preguntó Pilato en el versículo 38? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad que este hombre se encontraba en una disyuntiva muy complicada. Porque tenía que tomar una decisión. Y las decisiones no son fáciles de tomar. Y más con una persona como esta, era un político de aquella época, donde tenía presiones por todos lados. Tenía presiones de Roma, presiones del César, presiones de aquellos que estaban gobernando, que eran los judíos, y sobre todo también tenía una presión más personal que política. ¿Sabéis qué presión tenía? La de la propia mujer. Y esa es la peor presión que se puede tener en la vida, la de la propia mujer. ¿Recordáis la escena cuando la mujer se acercó a él y le dijo: ten cuidado con lo que haces con este hombre, porque llevo toda la noche teniendo pesadillas y sueños con él? Ten cuidado. Entonces, cuando se enfrentó delante de Jesús, este hombre estaba interiormente atemorizado completamente. Porque por un lado tenía la presión política de aquellos que lo pedían que lo crucificara, que era culpable. Por otro lado tenía el testimonio directo de él
y entendía que no había hecho el delito que había cometido, no era para llevarlo a la cruz. Y por otro lado tenía la presión en su propia casa, de su propia conciencia a través de su mujer, que le decía que tuviera cuidado qué es lo que hacía con aquel hombre. Por eso, ante este tremenda confusión interior que tenía, Pilato no llegó a captar, teniéndolo delante, al mismo Jesús, que era la verdad. Era imposible que pudiera captar que él era la verdad. No sabemos qué pasó en la historia de esta persona, de este hombre. Si en algún momento se dio cuenta del error tan grande que había cometido y se arrepintió. No lo sabemos. Eso queda, lo veremos cuando lleguemos arriba, si está allí o no está allí, Pilato. Lo veremos. Pero ante esta situación, lo único que se le ocurrió decir y preguntarse qué es la verdad, como excusa. Tú me hablas aquí de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Si yo vivo un mundo de mentiras. Aquí los tienes, que han queriendo tu muerte, con falsas acusaciones, porque lo acabo de demostrar, lo acabo de ver con mis propios ojos. Aquí los que están abajo, pero los que tengo encima también viven de la mentira, del engaño, de la falsedad. Y me presionan para que yo siga viviendo en este mundo. Y ahora, de tú a tú, que estoy aquí delante tuya, tú dices que tú eres la verdad. Pero ¿qué es la verdad? No entiendo lo que es la verdad. Lo que le estaba diciendo este hombre. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Sin embargo, al final, todos sabemos que tuvo que firmar la sentencia de muerte de Jesús. Y lo mandó él directamente por la presión que tuvo a la cruz. ¿Cómo comienza la mentira? ¿A quién se le ocurre o qué pensáis cuándo comienza la mentira? ¿Quién se le ocurre? Los de Einstein. No lo hemos visto todavía. No, pero en la historia, Paco, en la historia, ¿cuándo comienza la mentira? ¿El principio cuándo? Ahí. Pues vamos a irnos donde comienza la mentira, ¿vale? A Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. ¿De dónde viene el engaño? ¿De dónde viene la mentira? ¿Qué? Ahí. Génesis 3.1. Dice que la serpiente era tonta, ¿no? No, tonta no tiene un pelo. El diablo de tonto no tiene un pelo. Eso tendrá todos los defectos que querráis, pero de tonto no tiene un pelo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. La cual dijo a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Sabéis? Cuando pronunció esa expresión, ahí comienza y arranca y germina el mundo de la mentira. Hasta el momento no se conocía la mentira. Hasta el momento se vivía solo en la verdad. Y en el mundo que Dios había creado para el hombre, para la mujer. Pero ahí fue el inicio del mundo de la mentira. ¿Con que Dios os ha dicho? Mira, la mentira que arranca aquí se sostiene en tres grandes pilares. En primer lugar, luego seguiremos leyendo el pasaje, no os preocuparos. En primer lugar, el diablo pone dudas y en duda la palabra de Dios. Hace dudar de la palabra de Dios con que Dios os ha dicho. En segundo lugar,
El diablo pone en duda la bondad de Dios. Si seguimos leyendo, no comáis, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, versículos 2 y 3, ¿qué dice? Y la mujer respondió a la serpiente, mira, no exactamente eso, sino que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero el diablo ya le hace dudar de la bondad de Dios. No, que vaya a morir por eso. No. Y en tercer lugar, la mentira se sostiene en hacer dudar de la autoridad de Dios. Pone dudas de la palabra de Dios, pone duda de la bondad de Dios y pone duda de la autoridad de Dios, llegando incluso la serpiente a contradecir la propia palabra de Dios. En el 4 y el 5 dice el pasaje, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y entonces seréis como Él, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pone en duda la palabra de Dios, pone en duda la bondad de Dios y pone en duda la autoridad de Dios. Esa es la base de la mentira. Y esa es la base en este mundo en el que vivimos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite lo que está pasando en Palestina? O en Ucrania. Pero parece que solamente miramos aquellos países. Pero en África, que es día a día una guerra continua, una hambruna continua, eso ya no nos acordamos. Si Dios es bueno, yo no creo lo que dice la palabra. La palabra, bueno, sí, fue un libro escrito, ahí está, pero no sirve para nada. Bueno. ¿Y qué autoridad de Dios? ¿Por qué tenemos que seguir la autoridad de un ser que no vemos? Estamos sostenidos en un mundo de la mentira, que perfectamente sigue este principio del nacimiento de la mentira. Por eso se le llama al diablo en el Nuevo Testamento padre de toda la mentira. Fue el que creó y generó la mentira en el Génesis, en el libro ya de Génesis, ¿no? Al principio. Y está claro que el objetivo de Satanás sigue siendo el mismo. Convencerte de que dudes de la palabra de Dios, convencerte de que dudes de la bondad de Dios y convencerte de que dudes de la autoridad de Dios. Sigue siendo el mismo objetivo que al principio, no hay más argumento. Sigue siendo el mismo principio, los mismos principios. A lo largo de tantos años desde entonces, milenios, el diablo ha inundado todas las áreas de la sociedad. Desde los gobiernos, los sistemas educativos, los medios de comunicación, la familia, pero yo me atrevo a decir incluso la propia iglesia. La propia iglesia. Ha convencido al mundo, por ejemplo, de que la vida solo comienza con el nacimiento y no con la concepción. ¿Sabéis por dónde voy, no? De que la vida ha surgido en la tierra de una forma casual. De que la felicidad realmente la tienes tú que buscar internamente en ti, buscando tu paz interna a través de la meditación.
buscando el karma. El karma, cálmate. El karma. O el calma, no sé. De que el género depende de cómo te sientas en cada momento. No depende de cómo has venido, no. De cómo te sientas. De que la vida eterna la podemos alcanzar por muchos caminos. Por muchas religiones, no importa, al final llegaremos todos al mismo sitio. Y así, tanto y tanto y tantos de mentiras que sostienen este mundo y en el que vivimos. Que lo que hace es ahogar en ese inmenso océano de mentiras a las personas, hasta que se los traga. Pero lo que más me preocupa, hermanos, lo que habla 2 Corintios 11:3 respecto a nosotros. Que aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia en Corintios, pero que en realidad estaba dirigiendo a toda la iglesia universal, en todos los tiempos. Y decía a la iglesia, pero temo que como al principio, en el Génesis, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido, está hablándole a la iglesia, escribiéndole a la iglesia en Corintios, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es realmente lo preocupante, hermanos y hermanas, de que esto pueda ocurrir en nuestras iglesias, de que esto pueda ocurrir incluso aquí. Estemos en vigilia, estemos atentos a las jugadas del diablo. No nos dejemos engañar, no permitamos duda acerca de Dios, no permitamos duda acerca de su bondad, no permitamos duda acerca de su autoridad. No lo podemos permitir en medio de la iglesia. Porque si no seremos extraviados de la sincera fidelidad hacia Cristo. Y seremos extraviados por el mismo que extravió a Eva y a Adán al principio. Por la serpiente, por el diablo. Seremos extraviados si no estamos vigías y vigilantes. Ante eso, la palabra, y voy rapidito ya, nos proclama como o nos declara como proclamadores de la verdad. Tenemos una misión que es ser proclamador de la verdad como seguidor de Cristo. ¿Y cómo conseguimos ser proclamador? Pues en primer lugar, muy fácil. Romanos 12:2 nos dice, todos lo conocéis ese pasaje, no os conforméis a este siglo, a este mundo de mentira. No os conforméis. Rebelaros, protestad, sed protestantes. No os conforméis. Y en 1 Corintios 11:1 nos invita además a que seamos imitadores de Cristo. Imitemos a Pablo como él sigue a Cristo. Proclamamos la verdad cuando no nos conformamos a las mentiras de este mundo, a las mentiras de este siglo, y somos imitadores de Cristo. Somos proclamadores de la verdad cuando proclamamos la verdad de la palabra de Dios en amor ante un mundo que es hostil e incrédulo. Colosenses 4, 2 al 6. Ese lo vamos a leer. Colosenses 4, 2 al 6. Dice, ¿perseverá en qué? Otra vez. Perseverá en la oración. ¿Qué es perseverar? Catacán, 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 catacán.
No, ya me he cansado. No, persevera. ¿En qué? En la oración. Velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, pues, está hablando de él mismo, de Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar este misterio. Andad torpemente, no. Andad sabiamente para con los de afuera. Y muy importante, redimiendo el tiempo. Es decir, no perdiendo el tiempo, aprovechándolo bien. Sea vuestra palabra siempre con desagrado, con antipáticamente. No. A veces sí, a veces nos ponemos así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta ahí era, ¿verdad? Sí. Somos proclamadores de la verdad cuando tenemos sabiduría a través de la palabra y somos obedientes a Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, estas son las fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y sabéis, cuando somos proclamadores de la verdad, todo el mundo nos va a amar, nos va a querer mucho y nos va a dar besitos. Mateo 10, 22. A ver qué nos pasa cuando somos proclamadores de esta verdad. Muchos besitos, mucho amor. Lo siento, pero esta es la realidad. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es lo que hay. No lo digo yo. Por último, el Señor nos habla en el monte, en el Sermón del Monte, cuando miró a aquella multitud y proclamó en Mateo 5:14, diciendo, vosotros sois la luz de este mundo. Y eso, Mateo 5:14. Y eso es una responsabilidad muy importante. Y ahí donde viene la palabra que mencionábamos al principio de compromiso. Eso que no nos gusta. Y no nos gusta sabiendo que al final vamos a ser aborrecidos. Lo fue él, siendo inocente. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está nuestro compromiso de proclamación de la verdad. Que en este mundo de mentiras nos ha tocado el papel peor. El papel de ser luz. Ser luz. Ser luz para este mundo. Y sí tenemos que entender que la luz que podemos emitir no es propia, no. Sino solamente brillamos por lo que nos ilumina Jesús. Porque por nosotros mismos la luz es muy pobre, si no es que hay luz. En algunos no vemos ni luz. Alumbramos luz, desprendemos luz, pero la luz de Jesús es la que tiene que ser, la luz de Jesús en nuestras vidas. Debemos reflejar
el resplandor de Cristo, porque Cristo refleja al final el resplandor de Dios, de ese Dios Padre. Y solamente somos un reflejo de la imagen de Cristo. El mundo lleno de odio, de mentiras, de engaños, de asesinatos, de medias verdades, de muerte, tiene que ser iluminado por esta luz. Ese es nuestro compromiso, hermano. Así que tenemos que ser, al final, luces encendidas en un mundo de mentira. Y para eso, hermanos y hermanas, hay que tener valor. Y la palabra declara que el Evangelio no es de cobardes, es de gente con valor. Porque sabiendo nuestro destino, que vamos a ser odiados, aborrecidos, hay que tener valor para continuar proclamando la verdad de Dios. Así que os animo a que seáis proclamadores, seamos proclamadores de la verdad de Dios y tengamos el arrojo y el valor de serlo. Amén. Pero amén de la verdad. Amén de verdad. Señor bendiga.